Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia, Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia, Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Si tienes preguntas o necesitas oración, comunícate con nosotros al 844-160-8841. 844-160-8841. Este es tu programa Jesús es nuestro reposo, con Pedro González Ibarra. Un programa donde esperamos animar tu fe. Bienvenidos.
Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte hoy, enero 31 del 2024. Hay gente que piensa que está su vida avanzando. Y hay personas que piensan que su vida está declinando. Bueno, en el mundo espiritual siempre estamos avanzando, porque ese es el propósito de Dios. El título que te quiero platicar hoy en esta preciosa noche es el perdón de Dios es absoluto, eficaz e irreversible. Una pregunta muy interesante. Hay personas que cuando no tienen respuesta a esto, viven en una zozobra. Viven pensando que ahora que renegaron porque una mosca se paró sobre su flan napolitano y se sintieron muy molestos, hoy perdieron su salvación. No es así. La Biblia enseña que cuando Dios perdona, perdona y te adopta como hijo y te quiere enseñar su manera de vivir, si es tu deseo. Cuando tú recibes a Jesús para que Él sea Rey de tu vida, tu manera de pensar, de sentir, de vivir va a ser transformada. Hay un concepto bíblico que no es muy agradable a la mayoría de la gente, es eso de arrepentirse. Arrepentirse lo presenta a Dios como algo indispensable para que Dios venga y empiece a regenerar una vida nueva en la persona. El arrepentimiento es estar dispuesto a cambiar de rumbo, pensamientos también, y eso solo es posible cuando escuchas la palabra de Dios, cuando has escuchado la palabra de Dios y decides caminar correctamente. Hay 2, 3 historias maravillosas que nos expresan el poder del perdón de Dios. La primera que te voy a platicar es en Mateo 9:5. Mateo 9:5. Es muy hermosa la palabra. Mateo capítulo 9, versículo 5. Le llevaron a Jesucristo a un hombre enfermo, paralítico, en una cama. Y Jesucristo lo ve y le dice, ten confianza, tus pecados te son perdonados. La Biblia no nos expresa si hubo diálogo o no, simplemente presenta como relevante, como importante, que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Te voy a leer, es Mateo capítulo 9, en su versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado del mar y vino a su ciudad, Nazaret. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? ¿Decir, los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre, esto es, Jesucristo, tiene autoridad, tiene potestad, tiene permiso en la tierra para perdonar pecados,
dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Por las enseñanzas bíblicas podemos inferir que algunas enfermedades son el resultado de algún pecado, alguna práctica equivocada, alguna rebeldía, alguna locura cometida de una manera repetida, porque Dios es misericordioso. Normalmente nos pasa una y otra vez, pero llega un momento, y solo Él sabe cuándo y cómo y por qué, pero en donde cosechamos lo que hemos estado sembrando en nuestro corazón. Y en este caso este hombre tenía parálisis. Y Cristo le dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, ten fuerza, ten deseo de vivir, no estés triste, hijo, tus pecados te son perdonados. Me gusta mucho que Jesús le haya llamado hijo. Es el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y fue una afirmación que aparentemente no generó algún cambio físico en el hombre. Estaba en su cama todavía. Y los escribas, los eruditos de la Biblia, pensaban que era una blasfemia que un hombre de carne y hueso perdonara pecados. Un asunto que es serio, porque los pecados son ofensa contra Dios. Y entonces déjame pensar, ofenden a mi papá y yo voy y le digo: tu ofensa para mi papá ha sido perdonada. Bueno, ¿y quién eres tú para decir que tu papá ya perdonó a este paralítico que estaba ofendiendo a tu papá? Bueno, Dios me mandó a decirles que Él quiere reconciliarse y está ofreciendo perdón de pecados. Y pensaban ellos en que era una blasfemia. Y Jesús dice: bueno, estás pensando mal. Tus argumentos, tus razonamientos, tus conclusiones son equivocadas. Y te la pongo de esta manera: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirte: levántate y anda. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre, esto es Jesús, tiene permiso en la tierra, autoridad para perdonar pecados, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces el que era paralítico se levantó y se fue a su casa. Y al verlo la gente se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Es interesante que Jesucristo no solo tenía interés en sanar al hombre, sino en mostrar su poder para perdonar pecados, y no solo su poder, sino su deseo. ¿Conocía Jesús el corazón del hombre? Indudablemente. ¿Sabía Jesús el revisar de este hombre, de su vida, de sus acciones? Indudablemente. Y entonces se va al grano y lo sana como un testimonio físico, real, tangible, de que lo que le tenía amarrado eran los pecados, número uno, y número dos, que al ser perdonado iba él a ser bendecido. Y qué cosa tan hermosa, que a veces estamos batallando en la vida de una manera y de otra manera y de otra manera, pero Cristo vino a perdonar los pecados del mundo. Primera historia. Segunda historia. Impresionante. La segunda historia se puede leer en Juan capítulo 8, versículo 3, que es una historia para mí muy sorprendente, porque el pecado de esta mujer que le llevaron a Jesucristo como acusación con todas las pruebas, había sido sorprendida en adulterio
y la pusieron en medio para probar a Jesús. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Pero esto decían tentándoles, Mateo capítulo 8, ahora el verso 6, para poder acusarle delante de los romanos que estaba violentando la ley romana que afirmaba que los judíos pudieran matar a un pecador contra la religión hebrea. Jesús se inclinó al suelo y escribía en tierra con el dedo. Qué interesante que Mateo, que era un contador, un hombre acostumbrado a llevar los registros muy precisos, un historiador, por decirlo así, escriba que estaba escribiendo en tierra con el dedo. Nunca dice que escribía. Lo que sí sé es que estaba inclinado hacia el suelo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. No sé qué escribiría mi Señor. Lo que sí sé, y estoy totalmente cierto, le daba pena la escena. Los religiosos tratando de acusar para matar y para hacer tropezar al Señor Jesús en unas leyes que gobernaban en ese tiempo a esa nación. Y sigue diciendo, pero los escribas, los fariseos, había escribas y fariseos, al oír la sentencia de Jesús, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba o que había estado en medio. Me llama la atención que Jesús diga que de uno en uno, o el Espíritu Santo, perdóname, de uno en uno, y empezando con los más viejos. ¿Por qué Jesús se fija en eso? ¿Por qué el Espíritu Santo se fija en eso? ¿Por qué desde los más viejos hasta los más jóvenes? Bueno, pues la única explicación que hay es que todos nosotros, nuestras conciencias a las que se refiere aquí Jesucristo, nuestra conciencia, nuestra memoria, la lucha de un deber ser y un ser, es algo notorio, aunque interno, es algo tan eficaz que los más convictos de su pecado son los más viejos. ¿Por qué? Por dos razones. Una, cuando el hombre no ha sido regenerado, es una maquinita de pecar. Una maquinita lenta o medio rápida o rápida. Y entonces, entre más años, más pecados, más vergüenza, más tristeza, más temor. Uno de los temores que sufrimos todos los seres humanos cuando meditamos en la muerte es: ¿y qué va a ser de mis hijos? ¿O de mi esposa? ¿O cómo me va a recibir Dios? Y esta es la acusación de la conciencia. Acusados por su conciencia, verso 9, salían de uno en uno, comenzando desde los más viejos. Versículo 10, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Me impresiona mucho pensar en esta mujer exhibida públicamente. No la pusieron en el Facebook,
con los ojos tapados para que no la reconocieran, sino que la presentaron de bulto en el templo, en el patio del templo. Y se supo su problema. Seguramente algunos conocían de su problema y me da a mí tanta vergüenza, tanta tristeza pensar en esa mujer, cómo se sentía exhibida. Y alguien me diría, ¿y por qué Dios permitió que fuera exhibida? Pues porque es necesario que sepamos que el problema no es Dios, el problema es el hombre, el problema es la mujer. Y seguramente esta mujer ya Dios había querido resolver con ella íntimamente su conciencia, su problema, su pecado, su mala práctica, sus argumentos que abrían camino a vivir en adulterio. O sea, estaba casada y tenía trato sexual con otro varón. Sin embargo, una actitud de no condena y una libertad de irse y una instrucción, no peques más, traería en esta mujer una conversión, traería un cambio, una manera distinta de ver la vida, una manera distinta de ver a Dios, una manera distinta de sentir a Dios. El Cristo que predicaba no la había condenado y la libertaba y le ordenaba no pecar más. Esas tres cosas son asombrosas, maravillosas, pero a mí me asombra mucho el no peques más. ¿Y a dónde fue esa mujer? Vete. ¿A dónde fue esa mujer? ¿A su casa con su marido? ¿A dónde fue esa mujer? ¿Con sus padres avergonzados? ¿O con los suegros? ¿O con los vecinos? ¿A dónde fue esa mujer? Y lo más importante es entender que Cristo sabía que ella podía enfrentar a la sociedad habiendo sido liberada y con la conciencia, con el deseo, con la convicción de ya no pecar más. ¿Tendría que reconciliarse con el marido? Ojalá haya sido así, pero no lo dice la palabra. ¿Tendría que ganarse el favor de sus padres, de sus suegros? Indudablemente que sí. Y yo creo que la eficacia del perdón de Cristo y la fe de Cristo para decir no peques más ha de haber dado buenos resultados, a lo mejor al cabo de 4, 5, 7, 8 años, que la gente viviendo de una manera, en este caso esta mujer, viviendo de una manera piadosa, la gente la consideró de veras perdonada por aquel Jesús que le dijo, yo tampoco te condeno, y he mostrado que estos fariseos y estos escribas también son pecadores y que no tienen autoridad para condenar. Y de aquí te digo, cuando Dios perdona, no hay quien acuse. Cuando Dios liberta, no hay quien esclavice, no hay quien agobie, porque la libertad empieza por dentro. Y cuando Dios ordena vivir de una mejor manera, de una manera distinta, habrá convicción, habrá argumento, habrá poder, habrá sentir, habrá celo, habrá fe, habrá esperanza. Si tenía hijos y estaban avergonzados de ella, también habría poder para mostrar que con Dios sí se puede ser perdonado absoluta, eficaz e irreversiblemente. Le doy gracias a Dios por estas historias tan maravillosas que Él nos regaló. Y te presento otra historia. Esto es Zacarías capítulo 3. Es una parábola que presenta finalmente Dios
utilizando a un varón que se llamaba Josué y era el sumo sacerdote. Los de Juan eran fariseos y escribas. Pero ahora Dios presenta a un sumo sacerdote que se llamaba Josué. Y lo presenta a Dios como un hombre avergonzado públicamente también, el hombre más importante de la nación hebrea, sucio delante de la vista de la gente. El diablo lo estaba acusando. Indudablemente habría razones para suspender ese sacerdocio. Y la mayor parte de la gente diría, sí, no puede seguir siendo sacerdote si sus ropas estaban sucias. Dice la palabra en Zacarías capítulo 3, versículo 3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, entiendo que es Cristo, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que te he quitado de ti tu pecado. ¿Qué había quitado? El pecado. Le había ordenado a la gente que le quitaran vestiduras viles, y esas vestiduras representaban el pecado de el hombre más importante de su nación. Y, dice Jesús, antes de nacer en Belén, vivir en Judá, te he hecho vestir de ropas de gala. Perdón absoluto, eficaz e irreversible. Aquella mujer que leímos en Juan 8 fue enviada a vivir una vida esperando la reconciliación, el perdón. Cristo había decretado perdón. Y aquí Cristo está ordenando que le vistieran de ropas de gala, que le pusieran las ropas sacerdotales, versículo 5. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Gracias, Padre, gracias. Cuando Dios perdona, te restaura, te restituye, te reubica, te reposiciona, te fortalece, limpia tu ministerio. Y es importante que tú lo creas, que yo lo crea, porque a veces vivimos creyendo que estamos medio perdonados. Y no, el perdón de Dios es absoluto. Te quiero invitar que vayamos ahora a el libro de Romanos, Romanos capítulo 8. Romanos 8, hay una serie de afirmaciones del corazón de Dios que son muy hermosas. Dice la palabra en el verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Otra vez, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo Jesús, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todas las cosas. Oh, si Dios te entregó a Jesús, si Dios no retuvo a Jesús del dolor, del daño, y lo entregó por ti y por mí, Él te va a dar todas las cosas, todo lo que sea necesario, todo lo que es de bendición para ti. Dice el verso 33 de Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que
justifica. Otra vez, ¿quién acusará? ¿Quién acusó a aquella mujer? ¿Quién acusó en el libro de Zacarías al sacerdote Josué? Fue reprendido el diablo que lo estaba acusando y se ordenó que fuera vestido de ropas de gala, de ropas sacerdotales. ¡Otra vez! ¿Quién acusará? Si Dios es el que justifica. Dios es el que dice, te declaro justo. Puedes irte. Qué cosa tan hermosa. Versículo 34, sigue insistiendo el Espíritu Santo. ¿Quién acusa? Nadie. Y luego dice en el 34, ¿quién condena? Cristo es el que murió. Cristo es el que pagó. Más aún, el que también resucitó, esto es, pagó y pudo levantarse en resurrección, en vida. Hubo tanto pago que cumplió el pago y se levantó. No solo resucitó, sino que está a la diestra de Dios. Y ahí intercede por nosotros. Y luego sigue diciendo en el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada. Dice, nada nos va a poder separar del amor de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Que aunque tú seas cristiano, aunque tú hayas sido perdonado completamente, absolutamente, y viene algún problema, alguna dificultad, persecución, hambre, tribulación, desnudez, peligro, espada, no es porque Dios quitó su perdón sobre ti. No es de que Dios se arrepintió, sino dice, nada nos podrá separar del amor de Dios. Me da tanto gusto. Ahora, cuando tú eres perdonado, y tú lo crees, porque el secreto es creerlo, tú vas a poder apropiarte del perdón cuando tú lo creas, cuando tú creyendo lo recibas como propio, como para ti. Entonces la vida es distinta, entonces el perdón se expresa eficazmente para ti. Saludo a mi amiga, mi hermana Rosalinda. Dios la bendiga, mi hermana, la bendigo. Y en Mateo capítulo 6, el versículo 12, cuando tú crees que eres perdonado, te vas a sentir perdonado. Te vas a sentir libre. La acusación que te maltrataba, te lastimaba, se va a acabar si tú decides creerlo. En Mateo capítulo 6 expresa la oración del Padre Nuestro. Y Jesucristo en su gran sabiduría y elocuencia dice, y perdona nuestros pecados, así como nosotros, ¿qué? Perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué dice eso Jesucristo? ¿Por qué dice eso Jesucristo? Porque una señal o un síntoma de tu perdón es que tú habrás conocido el perdón y tú, sabiendo que fue inmerecido ese perdón que te fue otorgado, tú perdonarás a los que te rodean. Por eso dice el Padre Nuestro, y perdónanos a nosotros mismos, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. Ese no es para decirte, tienes que perdonar a todos y entonces te voy a perdonar. Sino está escrito para decirte, cuando tú disfrutes el perdón de Dios, cuando tú lo paladees, cuando tú lo conozcas,
serás animado a perdonar más adelante a todos los que te han ofendido. Es un síntoma, es un medidor, es una retroalimentación de que has sido realmente perdonado. Si tú no te sientes perdonado, necesitas estudiar la Biblia más o oír este mensaje, esta predicación que habla del perdón y decirle a Dios, Dios mío, revélame tu perdón, y Él te lo va a revelar y lo notarás cuando decidas perdonar y serás grandemente bendecido. Te voy a narrar muy rápido una historia, es una parábola que platica Jesucristo en Mateo 18. Te la narro por razones del tiempo. Platica Jesús que había un habitante en un reino que le debía al rey una deuda impagable. Trabajando a sueldo mínimo, ese hombre debería trabajar como 320,000 años. 320,000 años para poder saldar la deuda que tenía con el rey. O sea, la PGR sabía que tenía una deuda, o sea, la policía del rey, pues conocían a este deudor y no era una deuda pequeña, era una deuda grande. Y entonces el rey ordena que le vayan y le cobren y lo traen delante del rey. Le dicen, págame lo que me debes. Y contesta el hombre, no. Suéltame, yo te lo voy a pagar todo, yo te lo voy a pagar, ten piedad de mí. Vendan al hombre, a su esposa y a sus hijos. No, perdóname. Y entonces el hombre ruega y ruega, y el rey es movido a misericordia, a compasión, y ordena que le suelten, y le dice, perdono tu deuda. La deuda impagable ya no la tienes, ya no me la debes, puedes irte libre. Y este hombre sale de la presencia del rey y en el camino se topa a una persona que le debe algo así como, déjame decirte, como 3 meses de trabajo a sueldo mínimo. 3 meses de trabajo. Podría decir, mira, en un año te pago 1 mes de trabajo o el 10% de la deuda. Y en otro año te pago, en un año te pago el 33% de la deuda. Y en otro año te pago el 33% de la deuda. Significa el 8% de mi producto. Dame chancita, yo te pago. Y este hombre perdonado se encuentra a ese hombre que le debía esa cantidad, va y lo ahoga, lo agarra del pescuezo y dice, págame lo que me des. Y contestó igual que como él le decía al rey. Le decía, perdóname, dame tiempo, yo te lo voy a pagar, Pero este hombre no había aprendido la lección del perdón de Dios y lo ahogaba y ordenó que lo echaran a la cárcel hasta que pagara. Bueno, en la cárcel es más difícil pagar la deuda. Y van y le platican al rey, oye rey, ¿te acuerdas de aquel hombre que tuviste compasión con él? Sí me acuerdo. Pues pasó esto y no le quiso perdonar a el otro ciudadano. Y entonces el rey se enojó mucho. Dice, este hombre merece no ser perdonado. No recibió el perdón, no aprendió el perdón. Tú sabrás que fuiste perdonado, que creíste que fuiste perdonado. Tú sabrás que se cayó la carga de tu espalda, no solo de tu espalda física, sino de tu espalda moral, emocional y espiritual, cuando tú hayas disfrutado las mieles del perdón de Dios. Porque tu deuda para con Dios es muy grande
y vayas con tu gente alrededor y los perdones también. Y ese es el testimonio de que recibiste el perdón de Dios. Un termómetro muy importante para que tú sepas. Ahora, a veces tardamos en entender lo que ha pasado. Estamos tan golpeados, tan absortos, tan dolientes que es un proceso salir de esa experiencia de que fui perdonado. Pero tarde o temprano te percatarás de que Dios te perdonó y sentirás el deseo de perdonar y posiblemente no sea que puedes perdonar de inmediato o que el dolor de la ofensa se quite de inmediato, pero empezará un proceso en donde tú disfrutas del perdón, perdonas a tu gente y la herida, el dolor de aquella deuda se va desvaneciendo por la revelación de Dios. Hay una serie de termómetros muy interesantes de que eres perdonado absoluta, eficaz e irreversiblemente, aunque sigas imperfecto, cometiendo algunos errores, por lo que pasa en tu vida. Y te voy a leer varios versos. Si tú eres hijo de Dios, va a tener efectos definitivos, notorios, para ti y para los que te rodean. En 1 Juan capítulo 2, versículo 3, dice la Biblia: y en esto sabemos que nosotros conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. Es un termómetro. Tú sabrás que tú conociste a Dios como tu Padre, como tu perdonador, como tu sanador, como tu Rey, cuando tú empiezas a guardar sus mandamientos. Tengo el privilegio, y mucha gente cristiana lo tiene, de que ha cambiado de manera de vivir, algunos de ellos en un día, una área de su vida. Y a las semanas o días o meses, otra área de su vida. Y luego otra área de su vida. Y luego otra área de su vida. Al punto que es un testimonio de que es un perdonado, un hijo de Dios en la presencia de Dios. Te voy a leer otro termómetro. Es Primera de Juan, es la carta de Juan, la epístola de Juan, capítulo 3, versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Otro testimonio, otro termómetro de que fuiste perdonado es que amas a tu hermano. Vamos por otro termómetro, otro testimonio del amor y el perdón de Dios en tu vida. Primera de Juan, capítulo 3. Ahora el versículo 10. Dice la Biblia: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Y todo aquel, voy a leerlo otra vez. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Oh, qué interesante. Pero los hijos de Dios aman a su hermano y hacen justicia. Te voy a leer el verso 9 un poquito antes, verso 9.
todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Tú quieres saber si Dios te perdonó a ti? Te pregunto, ¿sigues disfrutando el pecado? ¿Sigues el lunes platicando las tonterías que hiciste el fin de semana? ¿O te da vergüenza? ¿O te da dolor estar haciendo daño? Injusticia. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la semilla de Dios, Jesucristo, permanece en él porque es nacido de Dios. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Tú estás preocupado si vas a ir al cielo o no? Cristo vino a salvarte. Cristo vino a perdonarte. Cristo vino a transformarte. Y si tú cuando cometes un error te sientes mal delante de Dios, es señal de que has nacido de nuevo. Me da gusto. Ahora vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 18 y 19. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, somos de Cristo, somos del reino de Dios, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿En qué? En que amas, no solo de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Estás haciendo un bien para alguna persona y de pronto encuentras un defecto o un error o una ofensa en la persona a la que quieres bendecir, y tal vez tú digas, ¿cómo le voy a hacer un bien si me acaba de hacer esto? Me dijo esto, me dañó, o me robó, o está haciendo cosas equivocadas. No lo voy a bendecir. Fuiste tentado a no bendecir, pero tu naturaleza es de bendecir, de bendición. Y vas a pensar, híjole, pues no le iba a hacer el bien, pero aunque me lastimó, le voy a hacer el bien. Y en esto es testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Qué cosa tan hermosa. Muy bien, pues con esos termómetros te dejo y te animo a que tú creas que Dios te ama tanto. Pero alguien me diría, bueno, ¿y si vuelvo a pecar? Bueno, ahí mismo en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9, dice la palabra, si alguno dice que no ha pecado, es mentiroso, porque todos hemos pecado. Y si alguno tiene conciencia de que ha pecado, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Entonces la Biblia dice que aunque hemos sido perdonados, estamos en un proceso de transformación y de conocimiento, de entendimiento, que nos arriesga a que cometamos errores, pecado, pero no te angusties, Jesucristo es tu abogado y tu vida será como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En las mañanas temprano el sol es rojo oscuro, luego es rojo, luego es naranja, luego es amarillo, y a mediodía el sol, la luz del sol es perfectamente blanca, y así es el perfeccionamiento del creyente, del Hijo de Dios. Y con esto te llevo a Juan 10, capítulo 10, versículo 28. Este pasaje debe terminar de amarrar tu corazón en la paz del amor de Dios. Saludo a mi amigo Héctor Parra. Es Juan capítulo 10, verso 28. Dice, y yo les doy vida eterna. Fíjate lo que dice Cristo. Y yo les doy vida eterna. ¿A quién? A los que oyen
mi voz. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Qué? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Es como si te vendieran una loza con garantía de por vida. O si compraras unas llantas y no duraran 100,000 kilómetros ni 100,000 millas, que te dijeran, usted se va a morir primero que las llantas. En este caso, yo te doy vida eterna y no perecerás jamás. Gracias, Cristo. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Nadie. Y allá en Romanos leíamos que nos separará del amor de Dios. Nada. Si Dios no acusa, si Dios no condena, ¿quién podrá condenar? Si Cristo es el que pagó por tu libertad, ¿quién podrá volver a apresarte? Él va a pelear por ti y nadie te va a arrebatar de la mano de Dios. El perdón de Dios es absoluto. Seguramente hay muchas cosas que no entendemos, pero fuiste perdonado absoluta y totalmente. Número 1. Número 2, eficazmente. Nadie podrá volverte a acusar. Y en tercer lugar, irreversiblemente, porque nadie te arrebatará de la mano del Señor. Nadie. Y si pecaras y te viene el diablo a decir que por eso te vas al infierno, tú le vas a decir, 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, ¿qué abogado tengo para con el Padre? A Jesucristo. Perdón absoluto, aunque no entiendas tus pecados. Dios te los va a ir revelando con el tiempo. Pero cuando tú le dices, perdóname, Él te perdona. Y te va a ir tocando apropiarte del perdón, cuando venga conciencia, Padre, si es cierto, yo hice eso, perdóname, yo estaba convencido, perdona. Y dice Dios, ya te había perdonado, pero me da gusto que te des cuenta, porque tendrás más gratitud y más sabiduría. Gracias a Dios. Y que estás en la mano de mi Padre. Él es tu pastor. Jehová es mi pastor. En la casa de Jehová viviré por largos días. Muy buenas noches, te bendigo. Mi nombre es Pedro González Ibarra, represento a Casa de Oración para las Naciones Saltillo. Estamos en Praderas, búscanos en Facebook. Ahí viene nuestro domicilio. Y represento al Instituto Libertadores. Búscanos, una hermosísima escuela. Maternal, kinder, primaria y secundaria. Muy buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vive feliz. Dios te ama.